El sótano del tío Robert. Nadie espera encontrarse jamás en una historia de fantasmas. Sin embargo, siempre tuve la sensación de que algún día me encontraría en uno. La razón fue simple: sótanos. Los odio, siempre los he odiado. No sé de dónde vino esta aprensión, pero siempre me han puesto ansioso. No importaba si era el taller de mi padre o el viejo y mohoso almacén de la casa de mis abuelos. Si estaba en el sótano, lo odiaba. El peor, sin embargo, fue el sótano de mi tío Robert. Era un hombre amistoso, pero también un hombre muy peculiar. Vivía solo, en una enorme casa antigua, y con orgullo se llamaba a sí mismo un coleccionista de curiosidades. Mi mamá, sin embargo, usó una palabra diferente, la palabra acaparador, que le susurró a mi papá detrás de sus manos. Durante mi única visita a su casa, insistió en darme un regalo, así que arrastró a su joven sobrino al sótano para recoger lo que quisiera de su vasta colección. Vamos, Matthew, puedes elegir lo que quieras, dijo mientras bajaba las viejas y crujientes escaleras. Una sola bombilla colgaba del alto techo del sótano. Durante largos segundos, me quedé en lo alto de las escaleras, ansioso, incluso aterrorizado. Si bien el tío Robert ya había bajado las escaleras, tuve que reunir mi coraje antes de correr tras él, con la intención de elegir el primer artículo que vi. La tenue luz del sótano transformó los muchos estantes que se alineaban en las paredes en sombras prolongadas y extendidas, esperando abalanzarse sobre mí. Mientras el tío Robert divagaba sobre su colección, mis ojos se movieron rápidamente. Gruesas telas de araña cubrían los rincones más alejados, y podía escuchar los sonidos distantes de los roedores moviéndose detrás de los estantes y cajas. Cuando era niño, sabía que este terrible lugar estaba embrujado. Después de ese día, nunca volví a visitar al tío Robert, por mucho que mis padres intentaran convencerme. Yo tenía demasiado miedo de su terrible y embrujado sótano. Y, sin embargo, 40 años después, me encontré allí de nuevo. Cuando murió, años después de mis padres, yo era su último pariente conocido y así su casa pasó a mi posesión. Después de escuchar las muchas historias sobre él, esperaba encontrar la casa de un acaparador en ruinas. En cambio, encontré una típica casa antigua. Podría haber sido polvoriento y anticuado, pero era agradable y hogareño. Eso fue hasta que bajé al sótano. Cuando abrí la robusta puerta de metal, sentí como si contemplara un mundo completamente diferente. Lo que una vez había sido una sala espeluznante, aunque de mareas, se había transformado en un laberinto de estantes sobrecargados. Peor aún, las cajas llenas de recuerdos olvidados se colocaron al azar a su alrededor. Con cada paso que daba, era consciente del movimiento a mi alrededor. Había roedores por todas partes y las telas de araña se habían extendido y cubrían todo el techo. Mientras me empujaba más allá de los estantes y las cajas, me sentí bajo una vigilancia constante. Lo peor, sin embargo, fueron los sonidos. Los estantes crujían bajo su pesada carga y cada paso que daba hacía que los artículos en ellos vibraran. El chillido de los ratones era una constante, pero había más, y creí oír una voz entre dientes y pasos silenciosos escondidos detrás de los muchos estantes. Me dije a mí mismo que no era más que mi imaginación y que estar aquí había vuelto a despertar mis miedos infantiles. Y sin embargo, después de solo unos minutos, corrí escaleras arriba y cerré la pesada puerta detrás de mí. No obstante, me quedé en casa del tío Robert, al menos hasta que pusiera todo en orden. Después de constantes e interminables encierros y de trabajar desde casa en mi apartamento en el centro de la ciudad, me vendría bien un cambio de escenario. Alojarse en su casa, ubicada en una pequeña aldea. Fue exactamente eso. La casa del tío Robert formaba parte de un puñado de edificios cercanos, anidados contra un pequeño bosque. Era un pequeño lugar olvidado, uno que casi se había extinguido. Solo una casa seguía habitada, pero su dueño, un supuesto señor Williams, ni siquiera mostró su rostro. En el transcurso de las próximas semanas, esperaba entablar una conversación, pero el hombre puso a prueba a una criatura solitaria. Solo pude vislumbrarlo detrás de las cortinas, mirándome desde lejos, solo para desvanecerme en el momento en que lo noté. Clasificar las pertenencias del tío Robert resultó ser una tarea ardua. A lo largo de su vida, había llenado su sótano con miles de artículos. Si no más, había figurillas de hojalata, fotografías antiguas, postales, pinturas, herramientas extrañas y Dios sabe qué más. Incluso después de haberme quedado allí durante semanas,
Odiaba ese sótano. Había establecido una regla para ir allí solo durante el día y solo cuando algunos rayos de sol entraran por la pequeña ventana del sótano. Sin embargo, hubo un problema. La casa del tío Robert era vieja. Los cables y los enchufes estaban defectuosos y fácilmente se podía fundir un fusible por accidente. Esto no habría sido tan malo si su caja de fusibles no hubiera estado en la parte trasera del sótano. Durante el día, no estuvo tan mal. Me apresuraría, reemplazaría el fusible y volvería a encenderlo. Durante la noche, sin embargo, a menudo me sentaba en la oscuridad durante largos minutos, pensando si bajaría o esperaría hasta el día siguiente. A veces, sin embargo, especialmente cuando estaba ocupado con el trabajo, no había otra opción que bajar y averiguar qué había sucedido. Siempre que me encontraba frente a esa robusta puerta de metal, completamente solo en la oscuridad, me sentía como un niño de nuevo, con una luz de flash en mis manos temblorosas. Siempre tenía que reunir mi coraje antes de correr escaleras abajo. El haz de luz temblorosa transformó todo a mi alrededor en sombras temblorosas. A veces, había rozado contra las telas de araña ocultas y sentía horrores de 8 patas deslizándose sobre mis manos o mi cuerpo. En otros, vi movimiento debajo de los estantes y entre cajas. Roedores que huían aterrorizados mientras yo corría hacia la caja de fusibles. Y, sin embargo, nunca fueron solo arañas, nunca solo roedores. La noche es el momento más extraño. Está la oscuridad, por supuesto, pero aún peor es el silencio. En la oscuridad de la noche, se puede escuchar mucho, mucho más que durante el día. En mi mente, el gemido de los estantes fue causado por monstruos que se avecinaban, observando cada uno de mis movimientos. El traqueteo de los artículos fue causado por horrores informes, deslizándose junto a las cajas, esperando abalanzarse sobre mí. De vez en cuando, podía volver a distinguir lo que sonaban como pasos apagados y distantes y otros sonidos indistinguibles, sonidos que aceleraban mi corazón y me empujaban al borde del pánico. En mi mente, me gritaba a mí mismo que dejara de pensar en eso, que lo ignorara, y que todo eso no era más que mi imaginación. En poco tiempo, comencé a hablar conmigo mismo allí. Hablé en voz alta con todos los fantasmas y monstruos y les dije que me dejaran en paz. Ayudó a controlar el pánico y el miedo y a recordarme que un hombre de 40 y tantos años no tenía por qué tener miedo de una habitación oscura y unos pocos sonidos. Y, sin embargo, solo ayudó hasta cierto punto. Con cada visita, los sonidos parecían evolucionar, parecían cambiar, casi como si algo en el sótano estuviera cada vez más enojado. Lo que solo había sonado levemente como paso se convirtió en arrastrar los pies y, finalmente, en rascarse. Sonaba como si alguien o algo estuviera enterrado detrás de las paredes de ladrillo del sótano, tratando de liberarse. En un momento, mientras hablaba conmigo mismo, de repente escuché un gruñido enojado y el rasguño se hizo más fuerte, más intenso. Parecía casi como si las garras de una bestia estuvieran arañando el suelo o las paredes cercanas a mí. En ese instante, todas mis defensas se derrumbaron y el terror se apoderó de mí. Volvía a ser un niño medio llorando y medio gritando, un chico que salió corriendo del horrible sótano y cerró la puerta detrás de él. De ninguna manera, me dije, de ninguna manera volvería a bajar allí durante la noche. Pero un voto solo dura un tiempo antes de que sea dejado de lado por necesidad. Durante semanas había estado revisando las posesiones del tío Robert, pero no había llegado a ninguna parte. En cambio, me estaba quedando atrás en el trabajo. Durante días, me vi obligado a trabajar casi todo el día con la esperanza de cumplir de alguna manera con mis plazos. Cuando se quemó otro fusible, traté de trabajar en mi computadora portátil en la oscuridad todo el tiempo que pude. Con la batería agotando y el trabajo en absoluto terminado, sabía que no podía seguir adelante. Tuve que volver al sótano espantoso. Como siempre hacía, empujé la robusta puerta de metal, bajé corriendo las crujientes escaleras y corrí hacia la caja de fusibles. Maldije la oscuridad, maldije los ruidos y maldije lo que sea que estaba conmigo. En un arrebato de rabia y ansiedad, arrojé la mecha fundida a la mitad del sótano. En la oscuridad de la noche, cayó al suelo antes de detenerse. Y, sin embargo, el silencio de la noche no volvió. Siempre tuve la persistente sensación de que algún día terminaría en una historia de fantasmas. Y hoy debería ser el día. Mientras estaba de pie frente a la caja de fusibles, una voz llegó a mis oídos. Era una voz chillona y aguda que venía detrás de mí. Me quedé helada. El pánico se apoderó de mí y repetí que estaba solo y que todo estaba en mi cabeza. Pero luego escuché pasos.
pasos arrastrando los pies justo detrás de mí, casi como en trance, con un flash en la mano. Me di la vuelta lentamente. Al principio solo había cajas, solo estantes, pero luego la viga temblorosa golpeó una figura. Era una cosa delgada y huesuda que se empujaba entre los estantes. Grité en estado de shock, tropecé hacia atrás, alejándome de la caja de fusibles y la espantosa aparición, solo para estrellarme contra una de las cajas cercanas. Golpeé el suelo con fuerza y el dolor me tiró por el cuerpo, pero seguí arrastrándome, tratando de huir. Mis ojos estaban pegados a la aparición. Sus ojos brillaban con una rabia maníaca. Vi su boca abierta de par en par y un grito reverberante se le escapó. Sam. La cosa me chilló antes de que se tambaleara hacia adelante para atraparme. Una vez más me gritó y en este momento finalmente pude ponerme de pie. Medio corrí, medio tropecé por el sótano en pánico total y absoluto mientras la aparición me perseguía. Durante largos y terribles segundos, me encontré perdido entre los estantes antes de que el haz de luz del flash llegara a las escaleras. En ese momento, de repente escuché el rasguño de nuevo, ahora más fuerte, pero no venía de detrás de mí, no, venía de la pared de ladrillos justo al lado de las escaleras. Mis ojos se agrandaron cuando una de las piedras comenzó a moverse, golpeó la pared antes de que fuera empujada y se estrellara contra el suelo. Luego, siguió una segunda, uno tras otro. Pensé, siguen apareciendo, uno tras otro. Miré la pared con incredulidad. Vi como una tercera piedra se estrellaba contra el suelo. Justo detrás de mí, escuché la aparición de nuevo, pude sentir su aliento helado en mi cuello y luego, por un momento, sentí sus delgados dedos en mi hombro. Cuando me susurró al oído, salí corriendo. Pasé el agujero en la pared y subí las escaleras. Una vez que lo logré, vi un brazo blanco colgando del agujero, luego una cabeza y una cara. Justo cuando cerré la puerta de un tirón, una figura salió del agujero y entró en el sótano. Apenas había cerrado y bloqueado la puerta cuando alguien comenzó a gritar y golpearla. Era una voz, pero sin duda humana. Lentamente, mientras el hombre me insultaba y amenazaba, la realidad de la situación se asimiló y se apresuró a buscar mi teléfono para llamar a la policía. Les dije, por imposible que pareciera, que alguien acababa de irrumpir en mi sótano. Cuando llegaron y entraron al sótano, no encontraron rastro de fantasmas. No, lo que encontraron fue un hombre que claramente estaba loco y que se había cansado tratando de derribar la puerta del sótano. Aprendí la historia completa en el transcurso de los días siguientes. El hombre en el que había pensado que era el señor Williams no era él. El señor Williams había muerto hacía años, pero nunca me había preocupado por nada relacionado con la pequeña aldea. El hombre que había visto en la casa era un ocupante ilegal, un hombre que huía de la policía y que se había escondido en la casa abandonada del señor Williams. En el sótano, para ser correcto, resultó que el sótano del señor Williams estaba justo al lado del mío, solo dividido por una gruesa pared de ladrillos. Los sonidos extraños que había escuchado, el arrastrar de los pies, los pasos, el murmullo de la voz, debe haber sido este hombre. Debió haberme escuchado allí abajo mientras hablaba conmigo mismo y gritaba y maldecía a alguien más. Debió haberse dado cuenta rápidamente de que mi voz provenía de una habitación contigua a la que estaba escondido. Mi comportamiento, los insultos que estaba gritando, debió de haberlo molestado, provocado, y él había decidido atraparme por eso. Anoche, cuando estuve allí de nuevo, finalmente derribó la pared, y me hubiera atrapado. La única razón por la que sigo vivo es por la aparición huesuda que encontré y que la policía no encontró ni rastro. No, había sido un fantasma que siempre supe que encontraría en algún sótano viejo y mohoso. Pero había sido un tipo diferente de fantasma, porque cuando me susurró algo al oído, reconocí su voz. Una voz que no había escuchado en 40 años. Había sido la voz del tío Robert,